precipitar. Dice, ninguno que milita como buen soldado se enreda en los negocios de la vida, sino que cada día está agradando al Padre. Y habla del atleta. Dice que cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. Y habla también al campesino, al agricultor. Y dice, el campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Hay frutos de bendición. Y Dios quiere que disfrutemos todo lo que Él tiene para nosotros. Y que nosotros seamos los primeros que disfrutemos el dar fruto. Cuando tú das fruto, el primero que disfruta eso, los frutos, eres tú. Qué hermoso es saber que Dios quiere el bienestar de nosotros. ¿Cuándo es honrado Dios? Dios es honrado cuando cada uno de nosotros vivimos en santidad. ¿Se imagina que lo que honra a Dios es que nosotros vivamos agradándole a Él? Eso honra a Dios. Pero lo que honra a Dios es que tú seas beneficiado, digámoslo así, o que cada uno de nosotros recibamos el beneficio de nuestras buenas acciones. Y eso es lo primero de los frutos. El primer fruto que Dios desea de cada uno de nosotros es que seamos bendecidos para poder bendecir a otros. Amén. Qué hermoso. ¿Le parece, hermano, hermoso esto? Saber que Dios quiere que demos fruto, porque del mismo fruto que damos vamos a ser bendecidos por parte del Señor. Entonces, muchos tienen miedo de trabajar, pero debemos ser buenos soldados, debemos ser buenos atletas, debemos ser buenos agricultores. Es decir, en la labor donde el Señor nos ha puesto, cada uno de nosotros debemos ser buenos para la gloria de Dios. Dios está buscando obreros para la cosecha final. Despiértate, dice el Señor. Levántate, dice el Señor. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despierta, despierta, oh Sión. Vístete de poder. Cuando está hablando de Sión, está hablando de su iglesia, donde habita la presencia de Dios. Y Dios habita en tu vida. Dios ha diseñado tu ser, tu cuerpo, como templo del Espíritu Santo, es decir, lugar donde habita Dios. Tú eres un tabernáculo, lugar donde habita Dios, para que tú seas enriquecido y para que siendo enriquecido pueda dar fruto de bendición para muchas vidas, para que muchas vidas sean bendecidas. Hay algo importante en el crecimiento. El trigo crece y crece también la cizaña. Y hay otra porción que debemos tener en cuenta en este tiempo donde el Señor quiere bendecirnos para que nosotros podamos dar fruto. Leamos la escritura en Mateo capítulo 13, versículo 26. San Mateo, ¿estamos en San Mateo? Vamos a seguir en San Mateo. Capítulo 13, San Mateo capítulo 13, versículo 23. Amén. San Mateo capítulo 13, vamos a leer el versículo 26. Al 24 dice, se refirió a la parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Verso 26, al cual me he referido. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Vea, mi hermano, debemos entender algo en este tiempo. Hoy, como está creciendo la bendición de Dios, también está creciendo la cizaña. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El enemigo también siembra la mala hierba. Y cuando se siembra el trigo, sucede que por efecto de la naturaleza, por efecto de la situación de la tierra, dice la Escritura que ahora la tierra produciría por causa del pecado espinos y cardos. Por causa del pecado. En el desarrollo de la vida humana, cada hombre que avanza en la bendición de Dios siempre tendrá el obstáculo de aquellos que quieren entorpecer la obra de Dios en la vida de los buenos creyentes. Así sucede con el trigo. El trigo, cuando es sembrado, la buena semilla de trigo es sembrada, el enemigo en el momento menos esperado coloca también la semilla de la cizaña. Y entonces cuando empieza a producir el trigo, también aparece la cizaña. Y dice la Escritura que los trabajadores le dijeron al patrón, bueno patrón, si tú sembraste buena semilla, ¿por qué ahora está apareciendo mala hierba? ¿Por qué está apareciendo esa mala hierba? Y entonces él les dio una explicación y las personas, los trabajadores dijeron, entonces lo que debemos hacer es arrancar la mala hierba para que puedas crecer el trigo bien. Y entonces el patrón les dijo, no, toca dejar que crezca el trigo con la cizaña, porque si se arranca la cizaña, corremos el riesgo de arrancar también el trigo cuando está tiernito. Así que solamente en el momento de la siega podemos distinguir qué es trigo y qué es cizaña. Yo puedo preguntar en esta mañana a aquellas personas que ya han crecido en el Señor, ¿ustedes son trigo? ¿Somos trigo o somos cizaña? Amén. Diga conmigo, soy trigo. Aleluya. Recuerdo un coro que cantaban los hermanos Alvarado, antes cuando se entonaba mucho la guitarra, y era un trío de Centroamérica, y eran unos hermanos que con su atuendo campesino cantaban alabanzas a Dios inspirados en la naturaleza, y cantaban, trigo soy, del granero del Señor, del Señor. Así cantaban. Cuando la cizaña crezca juntamente con el trigo, a su granero yo voy. Eso cantaban así. Aleluya. Por eso nosotros debemos decir, yo soy trigo. Para que cuando crezca la cizaña, entonces la cizaña sea arrancada y sea puesta en el fuego, sea quemada. Y nosotros los que somos trigo podamos ser de bendición para muchas vidas. ¿Cuándo recuerdan esas canciones de los hermanos Alvarado? Bueno, todavía, qué bueno, pensé que era el único, bueno. Personas que se inspiraban así en la naturaleza y cantaban lo más de hermoso. Pero cada uno de nosotros somos buena semilla de trigo, que hemos sido sembrados. Así que hermanos, cuando usted sienta en su crecimiento dificultad, es porque el enemigo quiere colocar cizaña a su lado, para que tú no crezcas alabando al Señor. Pero si estamos como trigo, cada día podemos dar buen fruto, de tal manera que podamos avanzar como buen trigo y que el Señor nos tenga siempre en un buen almacenamiento para hacer bendición a muchas vidas que necesitan el pan, el alimento perfecto, que es la palabra de Dios. Amén. Qué bueno saber que en Cristo podemos avanzar. Entonces, es necesario experimentar momentos de dificultad, pero lo más hermoso es que nosotros, los que estamos en Cristo, los que sabemos que aunque venga la adversidad, sabemos que hay una promesa que dice que si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Amén. Porque Cristo está en nosotros.
Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podrá crecer la cizaña a nuestro lado, pero cuando empecemos a distinguirnos como trigo, entonces, hermanos, marcaremos la diferencia en un mundo lleno de adversidad y de pecado. En este tiempo donde están surgiendo unas leyes tan contradictorias, tan fuera de orden, donde uno dice, ¿cómo es posible que en un país donde haya tanta moral empiece a reinar la inmoralidad? Bueno, eso ha existido durante todas las épocas. Está en los países desarrollados, subdesarrollados, en todo lugar. Donde está la moralidad, está la inmoralidad. ¿Y esto por qué fue? Por causa del pecado. El hombre desobedeció al Señor y empezó a entender lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Porque le abrieron los ojos a lo bueno. Dios nos creó para la bendición. Pero el hombre, al ser desobediente, vino también la maldición. Y por eso hoy tenemos frente a nuestras manos lo bueno y lo malo. Lo que dice la Escritura es que el Señor nos ha puesto frente de nuestros ojos el bien y el mal. Entonces, es nuestra decisión que conociendo al Señor podamos coger o tomar la determinación de vivir en lo bueno y disfrutar de la bendición y de la vida, o el que quiera vivir en lo malo, disfrutar de la maldición y de la muerte. Qué triste. Por eso hay muchas personas que hoy a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Por qué se está dando tanta apertura a la corrupción, al pecado, a la iniquidad? Que ante tantas circunstancias el hombre y las leyes prefieren dejar de lado la Biblia, la palabra de Dios. Y la dejan de lado. Y dicen, la Biblia no puede tomar fuerza en nuestra Constitución, porque la Biblia siempre será un libro de moral, de buenos consejos, de exhortación, de la palabra de Dios. Dice la Escritura que es útil para enseñar, o sea, nos enseña, útil para redarguir, o sea, que hace que podamos pensar lo que es bueno si no estamos pensando las cosas buenas, nos redarguye, útil para instruir. Y también, además de que nos da instrucción, nos corrige, útil para corregir, para enseñar, corregir, útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, cada uno de nosotros que somos creación de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para dar fruto, es decir, para toda buena obra. Entonces tú y yo, hermanos, estamos puestos en los caminos de Dios para dar buenos frutos. Amén. Somos bendición para dar buenos frutos. No podemos quedarnos quietos ni estáticos cuando un mundo está aceleradamente o está tomando aceleración, está tomando un camino acelerado para llevar a la humanidad a un aspecto de corrupción. Nuestros hijos y las generaciones que están surgiendo en medio de la iniquidad y del pecado. Y nosotros, como hijos de Dios, que tenemos bendición, no podemos ser indiferentes a la crisis que puede venir si nosotros no nos activamos. El reino de Dios está dispuesto para cada uno de nosotros, pero si no, dice la Escritura, entonces Dios quitará su reino y su gobierno de nosotros para darlo a personas que realmente lo quieran ejercer. Hoy la Biblia está saliendo de la constitución de los países, porque se está pensando en el libre desarrollo de la personalidad, en que cada persona ya no es importante cuál sexo sea en su nacimiento. La persona, cuando ya tiene cierta edad, entonces, según las constituciones de los países, puede definir su sexualidad. Eso es ir contra los principios de Dios. Y ahí si hay alguien que entonces habla contra alguna situación de inmoralidad, de homosexualismo, de lesbianismo, entonces ya estamos, como dicen las leyes, estamos yendo contra los derechos de las personas y podemos tener cárcel si somos muy incisivos en eso. Pero mi hermano, la palabra de Dios siempre permanecerá. Cielo y tierra pasará,
pero mis palabras no pasarán. Podrá crecer el trigo al lado de la cizaña, pero el trigo siempre será útil. La cizaña será quemada. Y esa es la promesa de Dios para las naciones. Aunque se levante el trigo con la cizaña, cuando ya se distinga qué es trigo y qué es cizaña, el Señor enviará su mano, enviará su juicio, enviará el toque divino a cada persona, y cada nación tendrá que estar en la justicia divina para que su pueblo sea resplandeciendo, o sea distinguido. Por eso dice la Escritura que el Señor levantará su iglesia para mostrarla a las naciones. Y la iglesia somos tú y yo. No podemos estar indiferentes, mis hermanos, ante la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que podamos leer otra palabra en San Mateo. Instrucciones para todas las personas que son bendecidas puedan dar fruto. Y la siguiente instrucción es: para que tú puedas dar buen fruto, debes estar revestido del perdón. Veamos esta historia que narra la Escritura también en San Mateo. San Mateo capítulo 18, versículo 23. Doy gracias a Dios por su palabra. San Mateo, capítulo 18, versículo 23. Y vamos a leer esta historia de dos deudores. Dice la Escritura, usted puede seguir conmigo la lectura. Personas que están en internet también o allá en su computador, siga conmigo esta lectura. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a sus mujeres e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten piedad, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Hoy podemos orar al Señor: perdona nuestra tierra, sana nuestra tierra, Señor. Aprendamos algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arrestar a uno de los que le debía, pedirle cuentas. Pero este hombre que tenía una deuda muy grande con el rey, cuando fue movido, cuando pidió perdón y misericordia, el rey fue movido a misericordia y le perdonó y le dejó libre, y no tuvo más en cuenta eso. Pero este hombre salió ya siendo perdonado y se encontró a uno de sus consiervos deudores y lo cogió del cuello y le dijo: me pagas todo lo que tienes, todo lo que me debes. Y lo llevó y le hizo pagar todo, lo llevó a la cárcel y le hizo pagar todo. Vea cómo muchas veces somos injustos. Dios nos ha perdonado a nosotros para que nosotros también podamos perdonar.
Dios quiere que perdonemos, que podamos perdonar, porque así como el Señor nos ha perdonado todo, y todo lo que Él conoce de nosotros nos lo ha perdonado, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar? Jesús perdonó y se libertó de todo eso que habían hecho antes de llevarlo a la cruz. Él perdonó a aquellos que lo maltrataban, a aquellos que lo injuriaban, a aquellos que lo maldecían, a aquellos que lo azotaban. Él los perdonó y en la cruz pudo decir, ya estando crucificado, perdónales, porque no saben lo que hacen. El Señor nos perdonó a nosotros. Por eso, no le importa, hermano, o no importa lo que los demás digan, debemos perdonar. Posiblemente algunos nos dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué permites eso? Por eso es que vamos de mal en peor. Pero si el Señor te dice perdona, tú debes perdonar. Tú debes perdonar de pronto a tu padre, que no fue el mejor padre contigo, que no te dio la dirección exacta por la cual tú debías andar o conducirte. Y debes perdonar a tu cónyuge, que posiblemente no fue leal contigo, no fue una persona honesta, te desacreditó, te hizo cosas incorrectas, fue deshonesto, no mantuvo la pureza y la lealtad. Pero tú puedes y tú debes perdonar. Puedes perdonar a tus hijos, puedes perdonar a tus padres, puedes perdonar a tu cónyuge, puedes perdonar igualmente a tus amigos, a tus vecinos. Dios te perdonó a ti. Nosotros debemos aprender a perdonar. Debemos perdonar a nuestros enemigos, a los que nos han querido hacer mal. Debemos perdonarlos y declarar en el nombre del Señor que ellos conocerán al Señor y que comenzarán a vivir en las sendas de justicia. Amén. Para bendición de nuestras vidas. Por eso, bendito sea el nombre del Señor. En Job, capítulo 1, versículo 20, dice la Escritura que Job recibió muchas cosas tremendas, malas noticias. Le derribaron sus graneros, mataron su ganado, aniquilaron a sus siervos, sus hijos murieron en un derrumbe, y era noticia tras noticia, malas noticias, malas noticias. Y a los que vinieron contra Job, Él los perdonó. Y luego, al ver su condición, dice la Escritura que Job se levantó y rasgó su manto, su vestido, y se raspó la cabeza, y cayó en tierra, y adoró al Señor. Adorar al Señor. En los momentos de dolor, ¿qué debemos adorar? Adorar al Señor. ¿Qué debemos hacer? Adorar al Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. El verso 21 dice la Escritura que Job, del capítulo 1 de Job, dice que desnudo salí de las entrañas de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová ha dado y Jehová ha quitado, sea el nombre de Jehová bendito. Y el 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni profirió palabras insensatas contra Dios. Voy a pedirle el favor que nos pongamos en pie. Es tiempo de dar fruto, mi hermano, y que ese fruto permanezca. Podemos decirle al Señor, Señor, hoy te pido que me ayudes a hacer bendición. Que cada día pueda yo disfrutar de tu bendición, pero quiero dar frutos. Perdóname y ayúdame. Perdóname y ayúdame a perdonar.